El siguiente audio es de Iglesia Casa de Gracia. Más información sobre nuestra iglesia disponible en www.casadegracia.gt. Para oración o ayuda, escríbenos a iglesia@casadegracia.gt. Un hombre cristiano llamado Horacio Spafford, él experimentó varios eventos muy dolorosos, muy traumáticos, muy difíciles durante toda su vida. Uno de ellos fue la muerte de su único hijo varón. También una operación financiera que salió mal y que lo hizo perder mucho, pero mucho dinero. Además de eso, un incendio que consumió gran parte de sus bienes personales llevándolo a la quiebra. En el año 1873, él decidió viajar a Europa junto con su familia en el transatlántico o el barco llamado Ville du Havre. De último momento, él decidió enviar a su familia primero, a su esposa y a sus 4 hijas. Mientras él se quedaba solucionando unos problemas relacionados con unos problemas de negocios relacionados con el incendio que le había afectado demasiado. A una semana de ir sobre las aguas, el transatlántico Ville du Havre, así es como se llamaba, chocó con un buque de guerra que hizo que se hundiera en apenas 12 minutos. 12 minutos tardó en hundirse este barco donde iba la familia de Horacio Spafford. Gran parte de la tripulación y los pasajeros no pudieron salir a tiempo y terminaron ahogándose en el océano. Entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Spafford. Solo su esposa logró sobrevivir. Cuando ella llegó a su destino, a una ciudad de Europa, lo primero que hizo fue enviarle un telegrama a su esposo diciéndole: única salva, ¿qué he de hacer? Spafford tomó el primer barco y viajó para encontrarse con su esposa en Europa. Durante el viaje, el capitán del barco le indicó a Spafford dónde había sido el lugar exacto de la tragedia. Con la imagen de la tragedia en su mente, él escribió las letras de un famoso himno que se llama Estoy bien con mi ser, tengo paz, gloria a Dios. Hasta el día de hoy este himno se sigue cantando, es un himno muy famoso, pero principalmente por la historia que hay detrás de ese himno que ustedes hoy están conociendo. Él escribió el himno con estas letras y quiero que lo leamos juntos. Dice la primera parte, pero póngale atención a lo que él está escribiendo y lo que él estaba viviendo en ese preciso momento. Sus 4 hijas habían muerto. Él dice: de paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. La fe tornárase en feliz realidad, al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Horacio Spafford alabó a Dios a través de las letras de este hermoso himno
A pesar de sus pruebas difíciles, de su gran aflicción y su gran dolor, no renegó, no cuestionó, más bien alabó al Dios sabio, soberano y todopoderoso que permitió ese sufrimiento para él y su esposa. En una carta Horacio escribió: el jueves pasado navegamos sobre el lugar del naufragio, en medio del océano, las aguas de 3 millas de profundidad. Pero no pienso en nuestros seres amados como si estuviesen allí. Están a salvo, cubiertas en los brazos del Cordero. Este tipo de historias reales nos enseñan que es posible alabar a Dios sin quejarnos y sin cuestionar lo que Él permite o no permite para nuestras vidas. ¿Me sigue la iglesia? Es seguro que nosotros, incluso en circunstancias menos difíciles, también podemos alabar al Señor. Amén. También podemos alabar al Señor y asombrarnos de su sabiduría, de su poder, de su bondad, de su justicia, de su misericordia y de su gracia. Podemos alabar a Dios aún en medio de los tratos que Él tenga para con nosotros. La frustración, la queja, la confusión y la incertidumbre son el día a día de lo que nosotros podemos experimentar en un mundo roto y arruinado por la maldad del pecado y por todas las consecuencias de nuestro pecado. El pecado lo que ha traído son consecuencias difíciles, nos ha traído frustración, queja, confusión, incertidumbre. Sin embargo, Dios hace posible asombrarnos de quién es Él y lo que Él ha hecho por los hombres, para que entonces nosotros le podamos alabar sin importar las circunstancias. Amén, iglesia. En el pasaje de hoy el apóstol Pablo concluye con un himno de alabanza y de exaltación a Dios después de que él ha finalizado toda una enseñanza, todo un montón de doctrina que él ha venido enseñando y que nosotros hemos estado estudiando. Después de todo ese tratado de doctrina, de todo lo que él ha enseñado, él ahora concluye con un himno de alabanza y de exaltación a Dios. Laus Deo es una frase en latín que significa alabado sea Dios y regularmente se usa después de finalizar alguna obra. Cuando alguien escribía algo o hacía algo, al final ponía Laus Deo, que significa alabado sea Dios. Y el llamado es ese, que Dios sea alabado. Iglesia, ustedes entonces hoy son exhortados a alabar a Dios cualquiera sea su circunstancia y su situación. ¿Me está escuchando la iglesia? Ustedes hoy son exhortados a alabar a Dios. ¿A qué son exhortados, iglesia? A alabar a Dios cualquiera sea su circunstancia y su situación. Veamos entonces qué nos enseña el apóstol Pablo en este último pasaje del capítulo 11. En el pasaje anterior, si ustedes recuerdan, el apóstol les hizo un llamado a los gentiles a no ser arrogantes. Les recordó que ellos eran desobedientes, pero Dios les mostró misericordia. Dios llevó la salvación a ellos, a los gentiles, cuando los judíos la habían rechazado. Ustedes fueron llamados a no ser arrogantes, sino misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso, no tomando en cuenta si ustedes eran de su pueblo o no eran de su pueblo. Dios fue misericordioso. ¿Han experimentado la misericordia de Dios? Sí. A pesar de que no éramos de su pueblo, Él nos dio misericordia. Por lo tanto, el llamado fue a no ser arrogantes y a ser más humildes.
En el siguiente pasaje, cuando iniciemos el capítulo 12, en los versículos del 1 al 2, vamos a ver que el apóstol exhorta a los creyentes a no conformarse ni adaptarse a este mundo, sino a llevar vidas como sacrificios vivos para Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando más adelante. La idea central del apóstol en este pasaje es la siguiente. Esto es lo que él está hablándole a su audiencia. Es lo que les está pidiendo. Alabar a Dios porque todo viene de Él, todo es de Él y todo es para Él. Alaben a Dios porque todo viene de Él, todo es de Él y todo es para Él. Vamos a estudiar este pasaje entonces en 3 secciones, 3 aspectos acerca de Dios. El primero, la asombrosa sabiduría de Dios, versículo 33. Segundo, Dios sabe todo, Dios no debe nada. Versículos 34 al 35. Y tercero, Dios es el origen, el medio y el fin de todo. Versículo 36. Veamos entonces el primer aspecto, la asombrosa sabiduría de Dios. Acompáñeme ahí en la lectura, versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si usted se da cuenta, no, aquí no dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, como una lectura así plana. No, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios ha venido tratando con los gentiles y con los judíos, pero especialmente con los judíos porque ellos no respondieron al evangelio, no creyeron al evangelio, o más bien respondieron con incredulidad. Del mismísimo Israel venía el Mesías, el libertador y salvador, nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no lo recibieron, no creyeron en Él. Dios entonces llevó la salvación que era para los judíos, la llevó a los gentiles. El Señor no rechazó a todo Israel porque desde siempre Él ha guardado a un remanente. Sin embargo, antes de salvar a todo ese remanente, Dios salvará a todos los gentiles que Él ha llamado, que no eran del pueblo de Dios y que creyeron la predicación del evangelio. Entonces toda la parte de doctrina y enseñanza de esta carta a los romanos se cierra con esta doxología, con este pasaje que estamos estudiando hoy. Es una doxología y hoy vamos a entender un poco qué significa esto. Leamos juntos ahí en la pantalla. Doxología, escuchen, es la ofrenda de adoración a Dios. Una ofrenda de adoración a Dios en admiración, en amor y alabanza. Eso es doxología. Una ofrenda de adoración a Dios en admiración, amor y alabanza. Exaltándolo, glorificándolo y proclamando su grandeza en adoración humilde. ¿Estamos bien? Eso es doxología. Si no habíamos escuchado esa palabra, ese término teológico, doxología. Lo que el apóstol Pablo escribió aquí es una doxología. Él estalla en alabanza, en adoración a Dios. Entonces en el versículo 33 vemos al apóstol Pablo exclamar con gran asombro el despliegue de la sabiduría de Dios en su actuar para salvar tanto a judíos como a gentiles. Después de considerar los misteriosos caminos de Dios para llevar la fe tanto a judíos como a los gentiles, Pablo estalla aquí en un himno de alabanza a la sabiduría y a la misericordia de Dios. El apóstol aquí se maravilla por la sabiduría y el conocimiento del Señor y lo incomprensible que resulta ser querer entender a Dios, querer entender su actuar. Iglesia, Dios es incomprensible. ¿Sabían ustedes? Dios es incomprensible.
Si nosotros algo podemos entender de Dios, es porque a Él le place que nosotros podamos comprenderlo. Pero jamás vamos a comprender al Señor de forma absoluta. Eso es imposible. Aún en la eternidad no vamos a poder comprender a un Dios tan sabio, poderoso, soberano, santo, justo y perfecto. ¿Me sigue la iglesia? Dios es incomprensible. Y lo que vamos entendiendo y conociendo acerca de Él es porque Él mismo nos lo da a conocer a nosotros. Pero en toda una eternidad y por todas las eternidades nunca vamos a comprender a Dios de manera absoluta. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no. Eso es importante para lo que estamos viendo hoy. Juan Calvino dijo lo siguiente acerca de este pasaje. Cuando oímos estas palabras, oh profundidad, no podríamos calcular suficientemente la fuerza que esta admiración encierra. Porque el apóstol, después de haber tratado detenidamente este asunto por la palabra y el Espíritu del Señor, finalmente, sintiéndose vencido y anonadado ante la altura y profundidad de este misterio, no puede hacer otra cosa que asombrarse y gritar diciendo que estas riquezas de la sabiduría de Dios son tan profundas que nuestra razón no puede penetrar en ellas y comprenderlas. El apóstol afirma que los juicios de Dios son insondables. Aunque lo intentemos con nuestras mentes limitadas, no podemos seguir el rastro de los pensamientos y las acciones de Dios. Para nosotros son indetectables. Es decir, que es imposible querer seguir las huellas del Señor a lo largo de toda la historia. Es imposible. Querer seguir el rastro de la sabiduría de Dios, de sus actos, querer entenderlos, querer seguir ese trazo, es imposible. Nos vamos a terminar frustrando. Sin embargo, demos gracias a Dios porque por su gracia sí es posible para nosotros seguir las huellas de su Hijo. Amén. Sus juicios son insondables, son indetectables. Sin embargo, nosotros, aunque no podemos seguir las huellas de todo lo que Él ha hecho, de lo que Él ha trazado, de cómo Él ha actuado, y no podemos entenderlo, no podemos seguir esas huellas del Señor en toda la historia, sí podemos seguir las huellas de su Hijo Jesucristo. Pablo también afirma que los caminos del Señor son inescrutables, es decir, que no es posible para nosotros descifrarlos. Vienen siendo como un enigma para nosotros. Sus caminos son indescifrables. Al contrario, querer entender la mente de Dios y su actuar más bien nos confunde y más bien nos desorienta. Por eso, por medio del profeta Isaías, el Señor dijo, Isaías 55 del 8 al 9, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por eso Juan Calvino también comentó, aprendamos pues a no querer saber demasiado respecto al Señor, contentándonos con aquello que nos ha sido revelado por las Escrituras, porque de otro modo penetraremos en un laberinto del cual difícilmente encontraremos la salida. Ahora veamos esto. Esta es la razón por la que muchas veces nosotros terminamos frustrados y traumados. En lugar de asombrarnos y maravillarnos por lo que Dios es, por lo que Él permite en nuestras vidas, más bien queremos entender por qué Dios lo hace, cuál es su razón,
¿Cuáles son sus motivos? Queremos entender a Dios, queremos entender su mente, sus acciones. Y eso nos puede llevar, incluso nos ha llevado al trauma y a la frustración, y al final terminamos cuestionando al Señor. ¿Conocen ustedes a alguien que esté peleando con Dios? ¿Conocen ustedes a alguien que se haya ido de la iglesia porque se fue peleando con Dios? Porque Dios no sanó a su hermano, a su hijo, a su mamá de un cáncer. ¿Conocen ustedes casos así? Hay muchos. Porque se quiere entender qué es lo que Dios está haciendo. Y hasta terminamos reclamándole y hasta peleando con Él porque no hizo nada según nosotros. Cuando Él podía hacer algo para evitarnos alguna tragedia, algún dolor, alguna enfermedad, la muerte de un ser querido o alguna vergüenza. Por eso Pablo es digno de ser imitado aquí por nosotros. Busquemos responder y actuar siempre en alabanzas, himnos y cánticos a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Creen ustedes que es posible actuar así? ¿Que es posible alabar a Dios aún en medio de las circunstancias? Horacio Spafford lo hizo. No lo vemos escribiendo un himno lleno de sonrisas, lleno de algarabía. No, él está triste seguramente, está pasando por un dolor muy profundo, muy intenso, pero está alabando a Dios. Lo está alabando. No querramos entonces descifrar lo indescifrable. No querramos comprender lo incomprensible. Lo que sí podemos es alabar a Dios porque Él es Dios y Él es más sabio que nosotros. ¿Les sirve eso a ustedes? ¿Sirve eso para sus vidas? ¿Se van a llevar eso en sus corazones? Lo que podemos hacer, aunque no entendamos qué está haciendo Dios, es alabarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no. Porque Él sabe lo que hace. Alabémosle entonces en la calma, pero también en lo más recio de la tormenta. No sé si alguno de nosotros ya entró a alguna tormenta, si está a punto de entrar a una tormenta o está en la calma. Pero la vida cristiana es así. Hay calma, pero también hay tormentas. Tarde que temprano va a venir. Nosotros no somos dioses, no conocemos el futuro, no conocemos el mañana. No sabemos qué dolor profundo va a venir a nuestras vidas. A veces queremos idealizar este mundo como que si el dolor no fuera una realidad. El dolor es una realidad. ¿Por qué? Es un mundo caído, arruinado, quebrado por el pecado. Entonces, que el bendito evangelio y la gracia inmerecida nos ayuden a que nuestras vidas sean himnos vivientes de alabanzas al Señor. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a responder de esta manera? Lo mismo que ayudó a Horacio Spafford. Él se recordaba de su bendito Salvador, del pecado del que fue perdonado por el sacrificio en la cruz, de la gracia inmerecida que él recibió. Y eso era más fuerte que el dolor que él estaba experimentando. Entonces, aún con tristeza, con angustia, nuestras vidas pueden ser himnos vivientes de alabanzas al Señor. Ya hablamos entonces sobre la asombrosa sabiduría de Dios. Ahora veamos que Dios sabe todo y Dios no debe nada. Versículos 34 al 35. Dice el 34, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? El apóstol ahora nos hace retroceder miles de años y miles de años para recordarnos a aquel hombre que sufrió demasiado, a Job.
Es decir, el apóstol recuerda y refuerza uno de los atributos del Señor. Y él nos recuerda esto, que Dios, Él es todo suficiente. Amén. Dios es todo suficiente. Y en cambio nosotros somos todos necesitados. Él es todo suficiente y nosotros somos todos necesitados. Pablo ofrece dos citas bíblicas para enfatizar la autosuficiencia de Dios. La primera, Job 15:8, dice: ¿oyes tú el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? Preguntémonos, ¿quién ha podido entrar a la cámara secreta del Señor para conocer sus planes y sus propósitos? ¿Quién ha podido accesar a ese lugar? ¿Quién ha podido reunirse con el Señor para ser su consejero? ¿Quién ha llamado a la recepción de la oficina de Dios y decir, quiero una cita con Dios porque quiero llevarle un consejo? Porque creo que Él no está gobernando bien mi vida, Él no está gobernando bien la tierra. ¿Quién ha podido hacer eso? ¿Quién ha tomado decisiones junto con Él o le ha aconsejado qué decisiones Él debería de tomar para poder gobernar la tierra y el universo? Y aunque es absurdo, pero el apóstol Pablo con estas preguntas nos ayuda a entender cuál es nuestra posición. Nos está dando una brújula para que nos ubiquemos. Porque muchas veces, cuando cuestionamos a Dios, le estamos prácticamente diciendo, no estás gobernando bien la tierra, no estás gobernando bien mi vida, no estás haciendo bien las cosas, no están saliendo como yo las quiero. ¿Será que aún puedo seguir creyendo en ti? ¿Será que aún puedo seguir creyendo que eres un Dios todopoderoso? ¿Podemos nosotros imaginarnos a Dios discutiendo junto a sus criaturas, a las que Él mismo ha creado para pedirles consejo de cuáles serían las mejores acciones a tomar en determinadas circunstancias? Que el Señor no sepa qué hacer y diga, voy a llamar a Walter Jolón para que me dé un consejo. Como dicen algunos, ni nuestras vidas podemos manejar, mucho menos podríamos darle un consejo sabio a Dios para que Él gobierne bien al mundo. ¿Quién podría sugerir algo en lo que Dios no hubiera pensado primero? Dios sabía todas las cosas desde antes de que todo comenzara. Y Él nunca ha aprendido nada durante la historia del mundo, porque Él ha sabido todas las cosas desde siempre. Por lo tanto, ningún hombre puede pedirle cuentas a Dios diciendo, Dios, ¿por qué haces eso? Nadie puede pedirle o decirle a Dios que le rinda cuentas. Es absurdo totalmente, pero así es como muchas veces hemos actuado. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no lo haces a otro? ¿Por qué a mí? La segunda cita que usa el apóstol, Job 41:11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. ¿Nos debe algo Dios? Iglesia, ¿nos debe algo Dios? ¿Tiene Dios alguna obligación con nosotros? ¿Quién de nosotros le dio algo al Señor para que Él esté obligado a pagarnos esa deuda? Absolutamente nadie. Dios no es deudor de nadie, pues siempre Él ha tomado la iniciativa en dar. Además, Él es infinitamente rico. Nadie puede añadir nada a lo que Él ya tiene. Al final, todo lo que podamos dar a Dios nos ha sido dado antes por Él mismo. Si algo le ofrecemos a Dios, es porque Él nos lo ha dado primero.
Es como Donald Trump, es billonario, tiene millones y millones y miles de millones de dólares, y que yo llegue y le diga: Donald Trump, te tengo buenas noticias. Dime, Walter, ¿cuáles son las buenas noticias? Te quiero regalar 100 quetzales. ¿Y quién es Donald Trump delante del Dios Todopoderoso? ¿Quién? Dios es el dueño del oro, de la plata y de absolutamente todo. ¿Qué podríamos ofrecerle a Él? Nada. Nadie tiene derecho a quejarse de no recibir recompensa alguna de Él. ¿Por qué? Porque Dios no le debe nada a nadie. Este es un pasaje muy digno de ser tenido en cuenta, de que lo consideremos, porque nos enseña que no está en nuestro poder el inducir a Dios, seducir a Dios para que por nuestras buenas obras Él nos conceda la salvación, sino más bien que por su bondad gratuita, Él nos la da a nosotros sin mérito alguno por nuestra parte. Es que si Él nos ha dado la salvación, es por pura gracia, porque no hay ni habrá jamás algún mérito en nosotros para que Él esté obligado a salvarnos. Somos muchas veces tan atrevidos y tan cínicos al pensar de que Dios nos debe algo. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando que Dios nos debe algo. Hemos creído que por nuestro rendimiento cristiano, que por nuestro servicio, que por nuestras buenas obras, que por lo que hacemos por otros, entonces Dios debe de recompensarnos y Él debe de bendecirnos. Es más, muchas veces lo hacemos por eso. Hacemos algo bueno porque pensamos: si hago esto, Dios me va a bendecir, Dios me va a multiplicar, Dios va a ver lo generoso que soy. Hacemos muchas cosas de una manera solapada, como creando una deuda en Dios para que Él tenga que recompensarnos, para que Él tenga que bendecirnos, para que Él tenga que darnos. Es más, quizás estamos hoy aquí porque algo en nuestras conciencias no nos deja tranquilos, y porque estamos hoy aquí para que Dios vea qué buen cristiano soy, voy a la iglesia los domingos y entonces Dios me va a bendecir. Hemos llegado al extremo de orar en forma de reclamo a Dios. Hasta hemos orado decretando nosotros, como que si fuéramos legisladores de Dios, nosotros haciendo un decreto para que Dios tenga que obedecer nuestro decreto. ¡Qué absurdo! Decretando. Decreto tal sanidad, tal bendición, tal milagro. ¿Quién somos nosotros para decretar algo que Dios tenga que obedecer? ¿Quién somos nosotros para legislarle algo al juez de todo el universo? Al juez justo y perfecto. Hemos decretado, hemos reclamado, hemos pedido nuestros derechos. Ay, soy hija de un rey, hijo de un rey, por lo tanto tengo los derechos que el rey me da. No tenemos ningún derecho nosotros de reclamar nada a Dios. ¿Quién somos nosotros? Incluso como una cantante descaradamente oró en cierta ocasión diciendo que no aceptaba un no de Dios por respuesta. Eso es un insulto a Dios. Es un atrevimiento descarado. Hermanos, ¿ustedes tienen derechos delante de Dios? ¿Tienen derechos? El único derecho que sí tenemos es el de ser enviados al infierno. Es el único que tenemos.
ser enviados al infierno a sufrir por toda una eternidad por nuestra maldad, rebelión, perversión y transgresión contra la ley, la santidad y la bondad de Dios. Con creces nos hemos ganado este derecho. Dios no nos debe nada y nunca está ni estará obligado a darnos nada. Dios ni siquiera nos debe el evangelio. Entonces debemos aterrizar constantemente y recordar que nada de lo que somos y tenemos merecemos. Todo lo hemos recibido por la gracia inmerecida de Dios. Somos lo que somos por pura gracia. Tenemos lo que tenemos por pura gracia. Tenemos vida por pura gracia. Estamos hoy acá por pura gracia. Todo es por gracia. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo. Ya hablamos entonces de la asombrosa sabiduría de Dios. También que Dios lo sabe todo y que Él no nos debe nada. Ahora aprendamos que Dios es el origen, el medio y el fin de todo. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Esta es la total dependencia de Dios que tienen todos los seres humanos, lo quieran o no. Esta es la razón por la cual Dios no puede ser deudor de nadie. De Él procede todo. Mediante Él se sostiene todo. Y hacia Él como meta final apuntan todas las cosas. Toda la gloria es de Dios. Solo de Dios es la gloria. Él es el único con el derecho legítimo y supremo de gloriarse y ser glorificado, porque todo es de Él, por Él y para Él. Hubo un tiempo en el que no había nada más que Dios. La materia y la mente creada aún no se habían hecho, aún no habían nacido. No había sol, pero el Señor habitaba en luz indescriptible. No había tierra, pero su trono siempre se mantuvo sólido y firme. No había cielo, pero su gloria no tenía límites. Dios es completamente autosuficiente. Por eso Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y esta fue y es la declaración incondicional de Dios de que Él es independiente. De que con nosotros o sin nosotros, Dios es Dios. Y Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios con usted o sin usted. Dios es Dios. Él estaba completo y todo venía de Él. Como Él creó todo, la primera idea tuvo que venir también de Él. Nadie podría haber sugerido nada porque no había nadie que pudiera sugerirle algo. El átomo, la molécula, el mar, las estrellas y absolutamente todo provino de Él. Y no solo eso, sino que a través de Él son todas las cosas. No había materia prima con la cual habría que trabajar. Pero ¿qué sucedió? Él creó el universo de la nada, como le llaman los ateos, ex nihilo. Perdón, los teólogos. No los ateos. Bueno, también los ateos conocen esta enseñanza. Ex nihilo. De la nada. Él creó el universo. No necesitó materia prima, solo hablar para crear todo. Por eso Juan 1:3 dice: por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo provino de su omnipotencia. Simplemente habló y los cielos destellaron y el mundo comenzó a girar sobre su eje, tan solo con la palabra del Dios omnipotente. Si tan solo un milisegundo Dios detuviera su poder sustentador, todo desaparecería en ese mismo instante. Pero Dios es Dios y jamás dejará de ser Dios todopoderoso que sostiene y sustenta todo lo que ha sido creado por Él.
Todo en la obra de la creación es para Él. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Como no había nadie sino Él mismo y nadie igual a Él, su motivo y gloria era necesariamente Él mismo. Su propia gloria es su mayor objetivo. ¿Hacia qué apunta absolutamente todo? A darle gloria a Él. Todo es para Él. Y se acerca el día en que nosotros veremos realmente eso, que todas las cosas son para Él. Los cielos nuevos y la tierra nueva sonarán con su alabanza, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y como en la creación, así es en nuestra salvación. La salvación es de Él. Dios ordenó el plan, la hora prometida, el momento en que Jesús debía venir, cuándo Él debía nacer, de qué muerte debía morir y cuándo debía resucitar y ascender de nuevo. Él eligió a los herederos de la salvación y los llamó a la vida eterna a través del Evangelio. La salvación es también a través de Él. A través de Él vinieron las profecías, por Él nació el Hijo, a través de Él vino la expiación y el perdón de pecados, a través de Él se predica la palabra, a través de la muerte de Cristo viene el perdón. Y la salvación es, en última instancia, también para Él. Por eso Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La salvación también es para Él, para su gloria. ¿Cómo no hemos de maravillarnos con tan asombroso y tan glorioso evangelio? Cuando nosotros no lo merecemos, cuando Él no nos debe absolutamente nada, a Él le plació darnos el evangelio. Él quiso darnos a su Hijo, traernos salvación y todo esto para su gloria. Para su gloria es que existimos. Para su gloria es que hoy ustedes están aquí. Para su gloria es que ustedes se van a ir hoy de aquí a seguir siendo la iglesia. Ustedes existen, todos existimos con el gran propósito para el cual fuimos creados: dar gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? Con la forma en la que vivimos honrándole, obedeciéndole, proclamándole. Por eso, amados hermanos, la vida cristiana no es un camino adornado con rosas y bellos jardines. Si alguien le dijo eso, le mintió. Si alguien le dijo que el cristianismo es una vida color de rosa, lo engañó. Porque el cristianismo es un camino difícil, lleno de obstáculos, piedras y espinos que nosotros debemos de transitar. No es que nunca haya momentos de paz, de tranquilidad, de salud y alegría. Sí los hay. Pero no podemos ni tenemos la capacidad de evitar los momentos duros, oscuros y sombríos que traen dolor, frustración y angustia. ¿Ha peleado usted con Dios? ¿Está peleando alguno de ustedes con Dios? ¿Lo ha cuestionado por lo que le da o no le da? ¿Ha dudado incluso de su existencia? ¿Ha dudado usted del amor de Dios? Pues no es el primero ni el último, pero no es una actitud correcta. Debe arrepentirse si usted ha caído en estos problemas.
O si usted, cuando esté viviendo algo frustrante y doloroso, quiera cuestionar a Dios, quiera entender los caminos de Dios, ya el apóstol Pablo le ha enseñado. Ya vimos ejemplos, incluso a través de Horacio Spafford. Entonces, alabe a Dios cualquiera sea su circunstancia. Alabe a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábelo por lo que Él le ha dado o no le ha dado. Alábelo por lo que Él ha permitido que usted gane o usted pierda. Alábelo por lo que usted es, por lo que usted sabe y por lo que usted tiene. Alábelo por lo que usted no es, por lo que usted no sabe y por lo que usted no tiene. Alábelo. Alábelo en la salud, pero también alábelo en la enfermedad. Alábelo en la abundancia, pero también en la escasez. Alábelo en la compañía o en la muerte de un ser amado. ¿Cuántos van a vivir aquí eternamente? En este mundo, con esta vida. ¿Cuántos creen que sus hijos son eternos en este mundo? Y no sabemos los tratos de Dios, no sabemos cómo van a venir para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder cuando vengan? ¿Vamos a componer nuestras propias letras de cánticos, de alabanzas a Dios en medio de la angustia y del dolor, del sufrimiento, del caos? Cuando alguien que amamos demasiado está padeciendo un cáncer terminal, sufrió un accidente, o está agonizando, o no hay dinero, no hay finanzas, viene la pobreza. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a hacer himnos vivientes para Dios? Alábelo por su salvación y por su perdón. Sean entonces himnos vivientes de alabanzas a Dios. Sean doxología caminante, adoración caminante, viviente. Absolutamente todo proviene de Él, absolutamente todo es por medio de Él, absolutamente todo es para Él. Entonces, alábelo, gloríese en Dios, glorifique su gran nombre, no importando las circunstancias y su situación. ¿Cuántos creen que esto es posible? Que Dios nos ayude a que cuando llegue ese momento, a que cuando toque a la puerta el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, podamos ser personas, cristianos, que aún en medio de todo eso podamos seguir alabando a Dios. Ojalá eso sea una realidad para cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros puede detener y evitar el dolor, el sufrimiento? Ni Dios mismo lo detuvo para su Hijo. Y si usted no es creyente, considere que lo acepte o no lo acepte, su vida depende enteramente de la voluntad de Dios. Y Dios ha prometido algo. A quienes no se arrepientan y no crean en Jesús, abandonando sus pecados, serán condenados al tormento eterno. Dios lo va a cumplir. Pero también Él ha prometido perdonar y salvar a quienes abandonen sus pecados, dejen de alabar y deleitarse en el placer del mundo y entonces crean en Jesús. Sin importar la cantidad y la gravedad de sus pecados, Dios puede y Dios quiere perdonarlo. Pero arrepiéntase hoy, crea en Jesús hoy. Únase a nosotros para alabar y agradecer a Dios desde la profundidad de nuestros corazones. Sin la obra de Jesús, nadie podría alabar al Señor por su condición de pecador separado de Dios. Pero Jesús anuló esa separación
esa separación por el pecado, y Él lo hizo a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Jesús ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios y nuestro perdón por Dios. Esa es la razón entonces por la que ahora podemos alabar al Dios todo suficiente, sabio, soberano, lleno de gracia y lleno de misericordia. Entonces, alabado sea Dios por su sabiduría, por su conocimiento, por su salvación, por su abundante amor y su abundante gracia. Alabado sea Dios. Aunque no le podamos comprender, alabado sea Dios. Aunque no podamos entender sus tratos y aún ahí en medio del dolor, iglesia, alabado sea Dios. Por la deuda impagable que solo Cristo pudo pagar en la cruz por nosotros, alabado sea Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Cristo sea exaltado siempre. Amén otra vez.